Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Le habla Janda Silva de nuestro canal de multiservicios electrónica integral Janda Silva, Mundo Reparaciones o el mundo de la reparación HDS, ¿ya? Y electrónica Janda Silva. Son tres canales orientados en la parte de electrónica como tal. En una de las publicaciones de la comunidad dije que ya en este canal de multiservicio electrónica lo más probable es que no suba más videos de reparación de televisores, es decir, atacando la falla en el momento. Simplemente estoy dejando videos de análisis electrónico, estudio electrónico, electrónica básica, todo lo que sea relacionado para introducirlos al mundo de la reparación. Si tú quieres empezar a ver videos de reparación de televisores, de hornos eléctricos, hornos de microondas, te comento que puedes visitar nuestro canal del mundo de la reparación HDS, ¿ya? Y ahí vas a encontrar diferentes tipos de videos de reparación, incluso videos que yo no he subido en este canal, ¿ya? Y el canal de electrónica Janda Silva es un canal orientado con videos cortos, introduciéndolo con medición de componentes electrónicos o estudio de componentes electrónicos, pero de manera muy básica para introducirlos también en el mundo de la reparación. ¿Ya? Son tres canales, te invito a que te suscribas sin ningún compromiso. Ya, y otra información antes de empezar el video 73 de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, te comento amigos, mi canal o los canales que yo tengo ya son información totalmente gratuitas. Yo no vendo cursos. Yo no vendo cursos. Ya, por si acaso alguien empieza a vender información que muchas personas lo que llaman la piratería básica, ya agarran información ya y venden. Para los que me siguen y los nuevos suscriptores, yo no vendo cursos, ya. Lo digo acá en este video número 72 del curso de fuentes conmutadas del método seguro para reparar cualquier. Mi canal es gratuito, no vendo información, es gratuito y el que quiera capacitarse y estudiar puede hacerlo sin ningún problema desde los videos que yo subo a mi plataforma. Soy Janda Silva, tecnólogo en sistema de información y técnico electrónico y entrenador personal de gimnasia. No vendo cursos para que sepan ya. Acá toda la información es gratuita. Suscríbanse al canal y compartan la información. Bueno, amigos, en la clase pasada nosotros vimos el tema de las etapas de una fuente lineal y las etapas de una fuente conmutada. Vimos que hicimos la analogía con respecto a una fuente lineal. ¿Cuáles eran las etapas de la fuente lineal y también las etapas de una fuente conmutada? En este caso vamos a seguir trabajando con las fuentes conmutadas porque la fuente lineal es muy fácil de atacarla. Ya es simplemente un transformador de bajada, ya una etapa de rectificación, una etapa de filtrado, una etapa de regulación, una etapa de filtrado nuevamente. La fuente lineal es una fuente para baja frecuencia, ¿ya? Y la vamos a encontrar en muchos aparatos, incluso en las fuentes propias lineales de nuestros talleres electrónicos, es decir, la fuente lineal que usas de laboratorio. Perfecto. Ahora, tengo la fuente conmutada acá, una pequeña fuente de un televisor, ¿ya? Donde aquí está, en esta placa que está acá, que ustedes están viendo acá, está todo lo que yo escribí acá. ¿Cuáles son las etapas de la fuente conmutada? La entrada de línea C sea para 220 o 110, etapa de rectificación AC más DC, etapa de filtrado, ya, etapa de oxidación, etapa de conmutación, etapa de conversión o transformación de C a C en alta frecuencia, aunque para que sepan, realmente al transformador siempre le llega lo que viene siendo AC, al transformador le llega C, aunque hay un terminal de los chopper que el transformador recibe ese voltaje, o sea, está como llegando ese voltaje allí. Entonces, hay una pequeña confusión porque muchas personas pensarían que al transformador le llega DC, ¿ya? Realmente siempre llega es AC, porque quien está picando ese voltaje, ya de DC, es el transistor conmutador, lo está cortando en pedacitos, ¿ya? Para convertirlo nuevamente o sea, la transformación lo va a hacer el propio transformador chopper, ¿ya? La etapa de rectificación en alta frecuencia de diodos de velocidad rápida, etapa de filtrado y etapa de control de regulación, ¿ya? Ahora, cada de estas etapas, como me decía una persona en nuestro canal, me decía, así es mejor porque de esta manera podemos ver cómo atacar la falla, ¿ya? Porque te cuento,
un equipo, primero que nada, los equipos pueden presentar diferentes comportamientos con respecto a la fuente de alimentación. No estoy hablando solamente de una fuente conmutada de fuente de televisores, estoy hablando de una fuente conmutada de cualquier equipo. Un equipo puede presentar diferentes tipos de falla con respecto a la fuente de alimentación. Habíamos hablado en uno de los videos de este curso que puede presentar diferentes tipos de comportamiento. La primera es que te entregue 0 voltios. Es decir, tú vas y mides a la salida y no haya voltaje a la salida, ¿ya? La segunda es que el voltaje esté por debajo de lo normal o establecido por el fabricante o el diseñador, ¿ya? ¿Cuál más? ¿Qué comportamiento puede presentar? La número 3, ¿ya? Voltaje elevado. Un voltaje elevado significa voltaje elevado por encima de lo nominal de la fuente, lo que el diseñador quiso, ¿ya? Voltaje elevado más de lo normal establecido por el fabricante. ¿Qué más? Voltaje elevado más de lo normal establecido por el fabricante. La cuarta, voltaje inestable, intermitente o fluctuante. Estos 4 comportamientos son muy básicos que pueden encontrarse en las fuentes conmutadas de cualquier aparato electrónico. Puede ser que encuentres una fuente conmutada con 0 voltios. 2. Un voltaje que esté por debajo de lo normal establecido por el fabricante. 3. Voltaje elevado más de lo normal establecido por el fabricante. 4. Voltaje inestable, intermitente o fluctuante. En la fuente conmutada, con respecto a las etapas, aquí es donde yo quiero llegar a la comparación, ¿ya? Cada equipo, cada sección de esta puede ir con respecto a esto, ¿ya? Por ejemplo, si yo encuentro una fuente de alimentación que tiene 0 voltios, ¿dónde podría, haciendo la comparación con la etapa de la fuente conmutada, dónde podría estar el problema? Si yo tengo 0 voltios, ahora 0 voltios ¿en dónde? En la salida. ¿Ya? Casi todos estos comportamientos son con respecto a la salida de la fuente. La salida de la fuente es la más importante porque, o sea, todas son importantes, pero la salida de la fuente, es decir, lo que te entrega el conector de salida hacia la mainboard, perdón, esta que está acá, ¿ya? Es la que te tiene que decir si está correcto o no está correcto. ¿Por qué? Porque de nada sirve, compañeros y amigos, tener una fuente que te entregue el más B, pero no tengo el voltaje de salida, o que el voltaje esté caído, o que el voltaje esté elevado, ¿ya? Entonces, es ver la fuente y decir, oye, por análisis técnico, por sentido común, decir, oye, ¿sabes qué? Tengo una fuente que el voltaje está por debajo de lo normal establecido por el fabricante. Es decir, la fuente es para entregar 12 voltios, pero me está entregando 6 a la salida. Entonces yo voy y digo, no, ¿sabes qué? Eso es problema del oscilador. Ese es problema del conmutador. No puede ser.
Te estás dando cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, si tú tienes una fuente que te está entregando 6 voltios en vez de entregarte 12, no puede ser problema del oscilador ni del conmutador. Es imposible, porque de alguna manera te está rectificando, te está oscilando y te está conmutando. Tiene que haber otro problema. Sí o sí, pero si te está entregando voltaje, aunque sea 2 voltios, 3 voltios, quiere decir que está pasando por el proceso de rectificación y de oscilación. Así de sencillo. Entonces no puedo llegar y picarle al conmutador o no puedo llegar y picarle al oscilador porque la fuente está oscilando y está conmutando. Por eso estas dos hojas van a quedar engrapadas de esta manera. Anótalo como está. Anótalo como está. Tú tienes que saber que un equipo electrónico, sea de lo que sea, un televisor, un sistema de audio, una lavadora, lo que sea, estas son las fallas que generalmente presenta un equipo. ¿Ya? Ojo con esto porque es muy importante. Este es el comportamiento. El comportamiento de, y aquí incluso aquí adentro de esta información que te estoy dando acá, se puede presentar el comportamiento de un televisor que de repente enciende y a los 3 minutos el televisor se apague. Y el problema no está en la main, sino que está en la fuente. Así de sencillo. Ah, pero no me dijiste esta, sí, está aquí, dentro de este mismo análisis, compañeros y amigos. Uno de estos 4 es el que está presentando el problema de que el televisor se esté apagando. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que básicamente un equipo prenda y a los 2 minutos o al minuto se apague. Y eso es por un voltaje que está fallando, ¿ya? Por tema de capacitores desgastados a la salida. Entonces, si tienes capacitores desgastados a la salida, lo más probable es que tengas un voltaje que esté por debajo de lo nominal, ¿ya? O sencillamente que el voltaje en vez de ser 12 entregue 11.4, el equipo sigue encendiendo, pero se apaga. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza para sostener la carga, ¿ya? A ese punto es lo que yo quiero llegar. Ser buenos analistas, buen análisis técnico, ¿ya? Puede ser de repente que, no sé, vamos a suponer el equipo estaba encendiendo, trabajaba bien y de repente el equipo no prendió más. El equipo no tiene ni siquiera fuente de standby. Si no tiene fuente de standby, ¿dónde se podría buscar la falla con respecto a las etapas de la fuente conmutada? Dime tú. Si yo tengo un equipo que no tiene fuente de standby, ¿dónde podría estar la falla con respecto a las etapas de la fuente conmutada? No tengo voltaje en la fuente de standby. ¿Dónde está el problema con respecto a las etapas de la fuente conmutada? ¿Ves? Por eso todo este curso, amigos, introductorio, desde la clase 1 hasta la clase 72, o hasta esta clase que es la número 73, ha estado buenísimo, porque te he enseñado incluso a hacer una adaptación de un oscilador cuando no se consiga el original, que fue con el Viper 22A. Esa clase estuvo buenísima. Vean todas las clases, son totalmente gratuitas para ustedes, ¿ya? Entonces, básicamente, compañeros y amigos, aquí, si tienes una fuente que tiene 0 voltios, debemos buscar dónde está la falla con respecto a las etapas de la fuente conmutada. Si tengo una fuente que tiene 0 voltios, amigos, el problema puede estar sencillamente en la etapa de rectificación, puede estar el problema en la etapa de oscilación, en la etapa de conmutación, ¿ya? Puede incluso estar en el problema en la etapa de transformación, aunque generalmente eso no suele suceder, porque el transformador chopper es difícil que se dañe. ¿Qué más? Puede estar el problema en etapa de rectificación y de alta frecuencia, ¿ya? En esas etapas pueden estar problemas. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que haya oscilación, que haya conmutación, que haya conversión, pero puede ser que un diodo de la salida esté en cortocircuito y no te haya quemado el fusible de entrada. Y te esté entregando el más B y te esté oscilando, te esté conmutando, pero no tengo voltaje standby simplemente porque se puso un diodo de salida en corto.
Entonces, al ponerse un diodo de salida en corto, me bloquea la fuente de standby, ¿ya? Y me bloquea algunas veces la fuente de 12 voltios. Y por eso me entrega 0 voltios. Entonces, estos cuatro comportamientos son los que generalmente presenta una fuente conmutada. 0 voltios a la salida, voltaje está por debajo de lo normal o establecido por el fabricante, voltaje elevado más de lo normal establecido por el fabricante, 4 voltaje inestable, intermitente o fluctuante. Si tengo una fuente que me está entregando un voltaje elevado más de lo normal establecido por el fabricante, ¿dónde puede estar el problema con respecto a las etapas de la fuente conmutada? Yo podría decir que un voltaje elevado más de lo normal puede deberse a la etapa de control o de autorregulación. ¿Por qué? Porque si tienes una resistencia que está básicamente deteriorada en el divisor resistivo, puede causar que el voltaje se te dispare o se te doble. ¿Ya? O puede ser que un chi que esté a la salida para la fuente del backlight se haya dañado, ¿ya? Y te esté elevando el voltaje más de lo normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante hacer un buen análisis, ¿ya? Amigos, te dejo esta información, esta pequeña información con respecto a las fuentes. Aquí tengo una fuente, ¿ya? Lo primero que yo tengo que hacer cuando me llegue un aparato electrónico a nuestra mesa de trabajo es preguntarme qué tiene el aparato, ¿ya? ¿Qué tiene el aparato? Porque si el aparato enciende, ¿ya? Pues vamos a suponer que el aparato, no sé, llegó un televisor a la mesa de trabajo. El aparato enciende, pero resulta acontece que lo que tiene son líneas. Amigo, el problema no está en la fuente conmutada, el problema puede estar en la pantalla o en la tarjeta TCON. ¿Cierto? Es algo lógico. Si el aparato enciende, el problema no está en la fuente. Estamos hablando de problemas que tengan relación con la fuente de alimentación. Llegó un televisor, el aparato no enciende absolutamente nada. ¿Dónde debo atacar la falla? Debo buscar primero que nada la fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces, eso. En la etapa de la fuente conmutada yo metí la entrada C220, 110 por donde entra el cable, pero realmente la prueba de un cable no se hace. Sin embargo, se puede hacer la medición con respecto a continuidad aquí para ver si aquí me marca un valor. Si aquí me marca un valor resistivo es porque hay un problema en la fuente sí o sí. ¿Ya? Entonces, es eso. Yo veo la fuente como técnico, como aprendiz, como estudiante, como ingeniero, como técnico, como lo que sea, y necesito analizar dónde está el problema. Ya, el aparato no enciende absolutamente nada, pues hacemos los primeros pasos de medición de voltaje. El primer punto es medir el capacitor principal. Si ya en el capacitor principal tengo un voltaje, bueno, voy directamente a hacer el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Medir voltaje a la salida. ¿Ya? Si tú tienes voltaje a la salida en la fuente de alimentación y tienes 5 voltios, tienes 12 voltios o incluso los 5 voltios, pero la fuente de alimentación no tiene para la orden automática como lo tiene la mayoría de las fuentes Samsung, entonces lo que tenemos que hacer es un puente entre power on, ¿ya? Y el voltaje de standby, en algunos casos es así, y eso se lo puedo dejar para la próxima clase, y ver si aparecen las otras fuentes. Si no aparecen las otras fuentes, la de 12 o la de 24 voltios, porque tienes un problema básicamente en alguna de esas fuentes. Entonces debemos analizar, ¿ya? Amigos, suscríbanse al canal, compartan la información, suscríbete a nuestro canal de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva, el canal de Mundo Reparaciones HDS y Electrónica Handa Silva. 3 canales que están orientados a la parte de electrónica. Recuerden, no vendo información. Mis cursos son totalmente gratuitos. Suscríbanse y compartan la información. Recuerda, Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva en YouTube. Fuerte abrazo y bendiciones.